Muy buenas noches con todas y todos. Mi nombre es Johan Córdoba Carrera y soy coordinador académico del Lex Aurea en la sede Huánuco. En esta oportunidad quiero darles la bienvenida a cada uno de ustedes a esta sesión especial de nuestro curso de Teoría del Delito, en la que nos encontramos ya en la etapa final de todo este proceso. El día de hoy, como lo hemos mencionado, abordaremos un tema muy importante y que de seguro generará debate en la sesión de hoy. Hablamos del dolo eventual versus la culpa consciente, una distinción que es fundamental para la correcta imputación subjetiva de la conducta y sobre todo la determinación de la responsabilidad penal. Para desarrollar este importante contenido, contamos con la presencia del doctor Miguel Ángel Vidalón Choque, quien es abogado por la Universidad Nacional de Hermilio Valdizán de Huánuco, con estudios de maestría en Ciencias Penales por la Universidad Nacional Hermilio Valdizán, profesor universitario de Derecho Penal 3, Teoría General del Proceso, Epistemología Jurídica y Argumentación Jurídica en la Universidad de Huánuco. Además, es profesor de la Academia de la Práctica Forense del Ilustre Colegio de Abogados de Huánuco. Es socio fundador del Estudio Jurídico Vidalón y Asociados, además del quinto premio de la Excelencia Académica en Derecho José León Barandiarán Hab. Abogado defensor en materia penal con más de 11 años de experiencia profesional, expositor nacional en diferentes eventos académicos realizados en el Perú, además de profesor invitado en el segundo diplomado internacional especializado en ciencias penales, organizado por el Centro de Estudios Sociojurídicos Latinoamericanos, CESJUL, en Bogotá, Colombia, y en la Universidad de Antioquia, Medellín, también en Colombia. Es asesor legal de diferentes empresas privadas, así como asesor legal externo de diferentes municipalidades provinciales. Autor de diferentes artículos en revistas jurídicas especializadas en materia penal. Profesor visitante en la Facultad de Derecho de la Universidad Benito Juárez de Oaxaca, en México. Es presidente de la Academia del Pensamiento Jurídico Sudamericano, APEJUS. Es presidente fundador de los Miércoles Jurídicos, exdirector también académico y conferencias del Ilustre Colegio de Abogados de Huánuco. Expositor internacional, quien participó como expositor en los países de Colombia, Panamá, Brasil y México. Además de profesor invitado por la Universidad Intercontinental de Paraguay, quien agradecemos por acompañarnos y sobre todo compartir su experiencia y los conocimientos con nuestra comunidad académica. Estamos seguros que su trayectoria y aporte académico representan una valiosa oportunidad para profundizar en este tema y sobre todo fortalecer nuestro análisis jurídico. Antes de dar el pase, quiero recalcarle a todos los participantes que esta va a ser una sesión dinámica, así que los invitamos a ser partícipes. Nuevamente, muy buenas noches, doctor. Es un honor para nosotros y todo el Lex Aurea contar con su presencia en esta noche. Le damos nuevamente la más cordial bienvenida y lo cedemos la palabra. Muchas gracias. Muchísimas gracias, distinguido Johan Córdoba Carrera. Para decir si me logran escuchar. Perfectamente, doctor. Gracias, muy amable. Agradecer primeramente a Lex Aurea y a todos aquellos jóvenes académicos, estudiantes, profesionales que forman parte de este aspecto fundamental que es una academia jurídica, como yo lo digo siempre. El día de hoy vamos a abordar el tema, el dolo eventual y la culpa consciente. Siempre se debe resaltar al derecho penal como la rama del derecho la más polémica, la que genera debates, la que entra a tallar en los momentos más críticos cuando ya han fracasado todos los sistemas jurídicos de un sistema democrático y de un sistema legal. Al respecto, debemos siempre recordar al profesor Santiago Mir Puig, español, y al profesor Cerezo Mir, grandes juristas españoles, que justamente decían y abordaban que el derecho penal muchas veces es la panacea del sistema jurídico.
porque el derecho penal, como muy bien sabemos, va a entrar como última ratio, como último momento, es la última esperanza de todo el sistema que va a acudir en los momentos más críticos cuando ya se configuran los delitos. Entonces, el tema del dolo, específicamente el dolo eventual y la culpa consciente, trae como una forma de reflexión jurídica y análisis dogmático en estos días en el Perú, específicamente, incluso un análisis dogmático en el ámbito internacional, debido a la circunstancia fundamental que ha sido en el escenario nacional. Es el caso del joven de 21 años que atropelló, que causó un accidente con una consecuencia fatídica, con una muerte triste y lamentable de Adrián Villar, quien causó la muerte de una deportista, Lisette Marzano. Un episodio que marcará un antes y un después del debate del dolo eventual y de la culpa consciente. En estos momentos existe una prisión preventiva por 9 meses en contra del joven de 21 años por varios tipos penales. Y cuando Santiago Mir Puig en los años 2002 o 3 e incluso en el año 2004, cuando por primera vez vino a Perú, en el 2004, a dictar una cátedra en el primer Congreso Nacional de Derecho Penal y Criminológico, el famoso CONADE, estuvo presente Santiago Mir Puig y también estuvo el maestro Cerezo Mir. Ellos abordaban justamente el derecho penal, la dogmática penal, pero como una institución que va a demostrar y que va a resolver temas jurídicos ligados eminentemente a la problemática social desde el punto de vista del sistema penal. Entonces, el tema de Adrián Villar acaparó la noticia a partir, no del 17 de febrero, ni el 18, sino acaparó a partir de los días 20-21, cuando salió en noticia el tema de Maricel Linares, que era en el término un poco no correcto, la madrastra de Adrián Villar, porque estaba con el padre, y el enfoque sistemático de la prensa mediática acaparó todos los aparatos, enfocaron y comenzaron a abrir un debate, una investigación, un tema, y ahí entra a tallar el tema que nosotros nos preguntamos. Incluso hay juristas, entre comillas, expertos en materia penal, politólogos, opinólogos, todos se convirtieron ya en dogmáticos y comenzaron a tener ideas por acá, por allá, dijeron que es un homicidio culposo, o sea, dijeron homicidio culposo agravado, otros dijeron que es un homicidio doloso, porque hay un dolo eventual. Incluso hay un artículo que yo he leído que dijo incluso se podría sustentar como un delito de homicidio calificado. Comenzaron a satanizar este tema de un hecho que es lamentable, sí, por supuesto que es lamentable. Que murió una joven deportista también es lamentable, es muy triste. Pero el derecho penal comenzó a salir a la palestra. El derecho penal, la parte general, la teoría del delito, comenzó a buscar un espacio, ya que estamos olvidando al derecho penal, parte general, estamos olvidando, pero comenzó a entrar, a tallar con fuerza.
Y es un punto que a nosotros, aquellos que dominamos el derecho penal, parte general, parte especial, tenemos conocimientos básicos, nos comenzó a apasionar y a decir, ¿cómo no recordar al gran maestro Sebastián Soler y Jiménez de Azúa, que hacían una discusión en Argentina sobre el derecho penal finalista y el derecho penal causalista? Y cómo no recordar a un gran académico guanuqueño que fue el baluarte en el derecho penal guanuqueño, el doctor Jorge Espinosa de Guavi, que en sus clases hablaba sobre el derecho penal, la parte finalista, el causalismo, y ya habíamos dejado de lado con la famosa retórica que tenemos hoy en día, con la retórica, con los famosos dioses de barro que están saliendo como héroes y todos estamos siguiendo, pero nos habíamos olvidado la dogmática. Entonces, el tema de Lisette Marzano y Adrián Villar justamente lleva a debatir este famoso tema del dolo eventual y la culpa consciente. Entonces, vamos a permitir, me permiten compartir la diapositiva. Me dicen si logran verlo. Hola. Aún no, doctor. Debe estar cargando. Ahora. Todavía no. ¿Seguro? Ahora sí, doctor. Logran verlo, ¿no? O yo no estoy viendo. A ver, un cinquito. Me avisan si logran verlo, por favor. Se está compartiéndose. Todavía está cargando, doctor. Un minuto, por favor. Ahora. ¿Podría volverlo a compartir, doctor? Porque solo sale el logo de su foto de perfil. A ver, un cinquito. Doctor, en todo caso, si es que tiene dificultades, podría compartirlo sus diapositivas con Juan para que lo pueda... No, yo lo puedo dejar. Acá lo comparo. ¿Ahora van a verlo? Ahora sí, doctor, perfectamente. Muy bien, ahora sí, Ya, ahora sí. Entonces, dolo eventual versus culpa consciente. El tipo subjetivo del delito, cuando nosotros comenzamos a ver ya en la parte especial los delitos clásicos, nosotros llamamos los delitos clásicos o los delitos comunes, el que está en el limbo, el que está en la cúspide, el que está en el inicio, es el delito de homicidio simple, el artículo 106, ¿cierto? Y cuando nosotros comenzamos a analizar la estructura típica del delito de homicidio simple, vamos a ir siempre a analizar lo que vendría a ser, en primer lugar, el nombre jurídico, ¿cierto? ¿Cuál es el nombre jurídico? Es homicidio simple. El nombre jurídico, ¿no? La descripción típica del delito, ¿cierto? ¿Cuál es la descripción típica? El que mata a otro, ¿sabes? Pido con pena privativa de libertad, no menor de 6 ni mayor de 20. El bien jurídico tutelado. ¿Cuál es el bien jurídico tutelado? El tipo objetivo. Sujeto activo, sujeto pasivo. Y luego vamos al tipo subjetivo. En el tema del tipo subjetivo, vamos a abordar justamente el tema que nos trae a esta clase. ¿Qué es el tipo subjetivo? ¿Qué vendría a ser el tipo subjetivo? El tipo subjetivo
es el elemento psíquico interno del delito que tiene la responsabilidad de determinar la responsabilidad penal del autor. El artículo 11 en nuestro Código Penal dice que los delitos son acciones u omisiones dolosas o culposas, penadas por ley. Dolosas o culposas, penadas por ley. Al respecto, el profesor Gunther Jacobs dice lo siguiente: sin tipo subjetivo y sin culpabilidad no existiría responsabilidad penal. Cierto. Si no existe la tipicidad subjetiva, no tiene razón de ser una responsabilidad penal. ¿Y cuál vendría a ser la función? Es proteger al autor frente a exigencias excesivas del Estado y limitar la punibilidad. Al respecto, Kindauser, el profesor Kindauser, dice que al tipo subjetivo pertenecen los conocimientos del autor. Es importante. Estos son el fundamento y el límite de la imputación. Entonces, el tipo subjetivo, dolo, conocimiento más voluntad de realizar el tipo. Importante, ¿eh? Dolo, conocimiento y voluntad de realizar el tipo. Culpa, infracción del deber de cuidado sin intención. Eso está en el artículo 11 del Código Penal. Entonces, el dolo vendría a ser el conocimiento y la voluntad. ¿La intención de qué? De realizar los elementos del tipo penal. Raúl Zaffaroni, el último baluarte para muchos del derecho penal latinoamericano y del derecho penal mundial, podemos decirlo, muchas veces criticado, muchas veces aplaudido, pero es una eminencia del derecho penal aún en vida. Esperemos que nos acompañe mucho tiempo Zaffaroni, aunque tiene como discípulo a Leonardo Guido Croxatto, su discípulo más directo. Él define que la voluntad realizadora guiada por el conocimiento de los elementos del tipo objetivo, dice que el autor sabe lo que hace y quiere hacerlo. O sea, el autor tiene pleno conocimiento de lo que está haciendo y tiene pleno conocimiento lo que quiere hacer. O sea, es una voluntad guiada por el conocimiento de los elementos del tipo objetivo. Vayamos a pensar el caso Adrián Viar. Adrián Viar, de acuerdo a las investigaciones ya realizadas, no por la policía, y valgan verdades, hoy en día nos hemos vuelto muy populistas. El populismo ha tomado de asalto a muchos aspectos de la esfera de nuestra estructura social. Magali Medina es un personaje para muchos mediático, porque Magali Medina es una persona que se ingresa a tu vida íntima para hacer publicidad y ganar mucho dinero. Pero debemos aceptar también que Magali Medina ha sido la persona que ha tenido como primera fuente las cámaras del parque, los vídeos, el encuentro entre Adrián Viar y la señora Maricel Linares, su padre, la señorita Montenegro y su padre, que era abogado, a las 2:30 de la mañana en el parque. También ha tenido lugar al tema de que habían estado reunidos en 2 oportunidades y otros aspectos.
La pregunta es, ¿Adrián Villar habrá cumplido con este elemento del tipo objetivo del dolo? Sale que él estaba cenando en un restaurante llamado Tanta, si no me equivoco, o me equivoco quizás, pero es algo llamado Tanta, que estaba con su enamorada, de ahí agarra el vehículo y sale. La primera pregunta que todos debemos hacer y debemos responder con Zaffaroni, incluso con Silva Sánchez, él tenía la voluntad y lo sabía y quería hacerlo. Él quería atropellar a la señorita Lisette Marzano. Ella quería llevar el vehículo y atropellarlo. Estaba en esa voluntad de realizar, que es muy diferente que Miguel Ángel Vidalón quiere matar a Stephanie Julieta. Entonces él tiene sí esa intención de matar. Yo quiero matar a esa persona. Quiero matarlo porque yo quiero matarle, razones desconozco. Entonces tengo la voluntad. Entonces acá viene el primer tema, que es el dolo directo, primer grado. En el dolo directo, el autor persigue directamente el resultado como fin de su acción. El elemento volitivo es máximo. X planea matar a su cuñado, Y, por una disputa de terrenos. Lo espera al salir de su trabajo y lo dispara en la cabeza. Saber más querer el resultado. B quiere matar a Z y va a su trabajo y le mete 2 cuchillazos y lo mata. Y así pueden haber muchos ejemplos prácticos y reales en el dolo directo de primer grado. El dolo indirecto tiene un fin principal y acepta consecuencias secundarias seguras e inevitables. X coloca un explosivo en la moto de una competencia en el mercado de Huánuco para destruirla. Sabe que el vigilante que cuida ese sector morirá. Resultado previsto como seguro. Importante, dolo indirecto. Y hay muchos ejemplos del dolo directo y del dolo indirecto. Dolo eventual. Centrémonos ahí. Dolo eventual. No persigue el resultado, pero lo representa como posible y sigue actuando, aceptándolo o siendo indiferente. Y es acá que el análisis en la dogmática dicen que en el caso del señor de Adrián Villar había un dolo eventual, porque él supuestamente habría ido a 50 y a 75 kilómetros por hora. Y que cuando atropelló a Lisette Marzano, comenzó la huida. Y ahí viene lo que se llama la omisión de socorro. No solamente eso. Ahí viene lo que se llama fuga del lugar del accidente de tránsito. Estamos ya ante 3 tipos penales. Pero la pregunta es, ¿él actuó aceptándole o siendo indiferente o es consecuencia de un hecho ya que habría consumado? Es un ejemplo. El conductor a 120 kilómetros fuera en zona urbana prevé que puede matar. Le es indiferente y sigue. Ah, importante. Muy fundamental. ¿Qué dice las reglas de tránsito? Aquellos que manejamos carro y aquellos que no también conocen por cultura de tránsito. Que en la ciudad podemos manejar a 30 a 40 kilómetros por hora. Exacto. Pero si yo voy a 120 kilómetros por hora, yo sé muy bien que voy a en cualquier momento matar. Porque son 120 kilómetros por hora. Entonces, acá viene posible más aceptación, indiferencia. Posible más aceptación, indiferencia.
Entonces, vamos a irnos sacando de lado el dolo directo y el dolo indirecto al dolo eventual. Concepto y estructura. En el dolo eventual, el sujeto activo, sin querer el resultado, consiente su posible realización. Se conforma o es indiferente ante él y aún así actúa. Es importante citar a Maurach. Al respecto, la Casación 82-2012 Moquegua, distinguidos amigos, dice que el sujeto probabiliza el resultado. Se lo representa como de probable producción y aun cuando no lo quiere, sigue actuando y admite su eventual realización. Entonces, tenemos acá varios puntos. Representación, posibilidad concreta, aceptación, indiferencia y continúa la acción. Representación. El autor se representa el resultado como posible, no como seguro, porque la posibilidad es el punto de partida. Posibilidad concreta. Conoce el peligro concreto que genera su conducta para el bien jurídico. No es un peligro abstracto o lejano. Aceptación e indiferencia. Pese a representarse el resultado, lo acepta o lo es indiferente. No adopta medidas para evitarlo. Continúa la acción. Sigue adelante con su conducta, lo que distingue el dolo eventual de la simple representación pasajera. ¿Y cuál sería en este caso el ejemplo clásico? Juan Carlos observa en las vías del tren a un borracho dormido. Piensa, si pasa el tren antes de media hora, morirá. Pese a no saber el horario exacto, confía en que el tren llegará en media hora. El tren llega 10 minutos antes y el hombre muere. La pregunta central, ¿se acepta el resultado o solo confía en que ocurrirá? Importante, ¿eh? Entonces, en el dolo eventual existe donde el sujeto probabiliza el resultado, se lo representa como lo probable en cuanto a la producción y aun cuando no lo quiera, sigue actuando y admite su eventual realización. La culpa consciente. La culpa consciente. ¿Qué es la culpa consciente? ¿A qué hablamos por culpa consciente? La culpabilidad. Pero a veces confundimos en la vida práctica. Él es culpable, Juan es culpable, Carlos es culpable, él es culpable. Y confundimos la culpa con el dolo. Confundimos porque decimos, él es culpable, él has matado, eres un culpable, ¿no? Entonces, es un concepto amplio, no es un concepto desde el derecho penal, es un concepto común, es un concepto popular. Entonces, ¿qué es la culpa consciente? El sujeto prevé la posibilidad de resultado, pero confía en que no se producirá. El sujeto es consciente del peligro de su acción para cierto bien jurídico, pero tiene la confianza en que no tendrá lugar resultado alguno. La confianza puede basarse en su habilidad, experiencia o en circunstancias del caso. Al respecto, la crítica de Yeshek y de Weingart dice que a veces se habla de una sobreestimación de fuerzas o capacidades como base de confianza. El elemento diferenciador con el dolo eventual es la confianza versus la indiferencia. Punto fundamental. La confianza versus
la indiferencia. El dueño de un perro lo saca sin bozal porque siempre fue dócil y piensa que es poco probable que ataque a alguien. El perro ataca a un transeúnte. Es un ejemplo. En la culpa consciente, prevé el riesgo, confía en evitarlo, no acepta el resultado, no es indiferente. En la culpa inconsciente, no prevé el riesgo, no confía ni piensa, no acepta ni imagina, no hay representación. En el caso de Adrián Viar, tenemos que ser muy objetivos. Nosotros no podemos simplemente tratar de satanizar desde el punto de vista penal y convertir en el martillo de Brujas o en el bellaco que iba enmarrocado en la obra de Miguel de Cervantes Saavedra, de Miguel Ángel, donde escribe la obra de donde va Sancho y el último iba el bellaco, todo Don Quijote de la Mancha, era el asesino, el derecho, el enemigo del derecho penal, ¿no? Entonces, Adrián Viar estamos satanizando y estamos incluso queriendo cuadrarlo a un delito de dolo eventual. Y eso no es correcto. No es correcto porque estaríamos creando figuras que no existen. Acá tenemos un cuadro comparativo entre un dolo eventual y una culpa consciente. Por ejemplo, criterio, representación de resultado. En el dolo eventual, sí, lo prevé como posible. Aceptación de resultado, sí, lo acepta o lo es indiferente. No, confía en que no ocurrirá. Importante. Actitud ante el riesgo, indiferencia o conformidad. Confianza activa en la evitación. Elemento volitivo, voluntad ligero, débil aceptación. En la culpa consciente, ausencia de aceptación. En un delito doloso, por ejemplo, el artículo 106, que es el tipo base, es de 6 a 20 años. Y en el delito culposo, homicidio culposo, es máximo hasta 8 años. Artículo 102 del Código Penal. Entonces, la diferencia no radica si el autor previó el resultado, sino en si lo aceptó o confió genuinamente en su evitación. Es muy diferente que después de consumado ya se pueden realizar otros tipos penales. No estamos analizando este tema. Entonces, en la teoría, para delimitar qué dice la doctrina, debemos hablar de la teoría del consentimiento, de la teoría de la probabilidad y de la teoría de Roxin, decisión contra el bien jurídico, el normativismo. En la teoría del consentimiento, la teoría volitiva dice, hay dolo eventual si el autor consiente o aprueba el resultado, aunque no lo desee directamente. Fórmula de Frank. Si el autor pudiera saber que el resultado iba a ocurrir o con certeza, hubiera dejado de actuar. Si no hay dolo eventual. Importante. En la teoría de la probabilidad, en la teoría cognitiva, hay dolo eventual si el autor representó el resultado como muy probable, más probable que improbable. Culpa consciente, si lo representó como poco probable o lejano. Teoría de Claude Roxin, que hace 1 año, 2 años falleció el maestro Claude Roxin. El autor toma una decisión en contra del bien jurídico protegido al actuar. Importante. El autor toma una decisión en contra del bien jurídico protegido al actuar.
culpa consciente, el autor confía en que el bien jurídico no será lesionado. No hay decisión en su contra. La pregunta. El cirujano del Hospital Regional Emilio Balsán Huánuco. Importante, muy fundamental. El doctor Flores, cirujano del Hospital Regional Emilio Balsán de Huánuco, debe operar de urgencia a don Jesús, 48 años, agricultor de hambre, por una apendicitis perforada. La sala de operaciones principal está ocupada y la sala alterna no tiene el equipo de anestesia en perfectas condiciones. El médico anestesiólogo le advierte, doctor, hay un 35% de riesgo de paro cardíaco con este equipo. El doctor Flores responde, tenemos que operarlo ya o muere de sepsis. Realiza la operación, don Jesús sufre un paro cardíaco durante la cirugía y fallece. La pregunta, ¿el doctor Flores actuó con dolo eventual, culpa consciente o ninguno de los dos? A, dolo eventual, previó la muerte y operó igual. B, culpa consciente, confiaba en salvar al paciente. Ninguno actuó dentro del riesgo permitido, lex artis médica. Entonces, vamos a ir acá en el tema del caso Villar Marzano. Importantes, distinguidos colegas. Hechos. 17 de febrero de 2026. Avenida Camino Real, San Isidro, Lima. Adrián Villar, 21 años. Conduce, supuestamente, no está todavía determinado en el tema, ya en el tema de probabilidad. Y al respecto, Michele Tarufo dice muy claro que nosotros no ponderamos hechos simples, ponderamos y valoramos hechos que ingresan a proceso, hechos ya que ingresan y que van a ir por todos los filtros y poder ser valorados y ponderados de manera razonable. Pero tenemos un supuesto hecho de que Adrián Villar conduce 70 kilómetros por hora en zona urbana, límite 50 kilómetros por hora. Sin frenar previo, atropella a Lisette Marzano, 28 años, campeona de apnea, quien trotaba en zona peatonal. No detiene el vehículo ni presta auxilio. Cruza semáforos en rojo durante la fuga. La víctima fallece horas después por traumatismo craneano encéfalo grave. Postura A. Esa es la postura A. Y la postura B. La postura, homicidio culposo. Conductor imprudente, confía en evitar el resultado, culpa consciente. La conducción negligente no equivale automáticamente a dolo eventual. Alejo Toribio, Siloxín. La fuga es delito autónomo. No convierte la culpa en dolo. Artículo 111 hasta 8 años. Postura B. 70 kilómetros por hora, ausencia de frenado. Representación del peligro concreto. Cruce de semáforo en rojo durante fuga, evidencia e indiferencia. Teoría cognitiva, conocimiento del peligro generado u dolo. Artículo 106, 2035, omisión impropia, profesor Amoretti. Entonces, esas son las posturas. Yo puedo tener una postura y otro profesor puede tener otra postura. Las posturas académicas o las posturas dogmáticas se respetan, porque nadie tiene la última razón. Nadie es dueño de la verdad. Y al respecto, yo siempre digo, y hago mención a mi maestro Ricardo Rabinovich, que siempre dice, el derecho en sí, el derecho en forma concreta, el derecho no es para decir que yo tengo la razón, o que el derecho ya quedó ahí, o que siempre vamos a tomar las posturas de los maestros de antaño. El derecho va a ir evolucionando. El derecho tiene que reescribirse. El derecho tiene que investigarse. El derecho tiene que formar una postura. Pero valgan verdades, después de ver el caso de Pedro Castillo y la sentencia de la Suprema, prácticamente nos hemos desnudado y nos hemos puesto a llorar de que el derecho penal fracasó. Tantos años de estudios, tanta dogmática penal, tanta jurisprudencia, tanto debate académico, tantas clases académicas y dogmáticas, para al final vienen unos jueces supremos y te condenan por un delito que no está configurado ni encuadrado en el tipo penal, que puede ser rebelión, instigación, y se crea
tipos apresurados y sin sustento jurídico. Y en este caso de Villar Marzano, podría muy bien Ministerio Público postular un homicidio doloso, un homicidio simple. Podría muy bien postular incluso un homicidio calificado. No estamos hablando del delito de homicidio socorro, ya son posterior al hecho ya consumado. Pero lo correcto, con esto estaríamos dando puerta a que estaríamos desconfigurando los tipos penales. 111, 106, estaríamos creando y aterrizando en estructuras negativistas de que el homicidio culposo estaría perdiendo tiempo y ya estaríamos creando figuras de que todo conducción o todo atropello es homicidio simple. O sea, sería una situación muy polémica y a la vez una situación triste, porque no estaríamos dando y no estaríamos aterrizando en lo que vendría a ser realmente la tipología y la estructura de los delitos. Entonces, el caso Villar Marzano es un caso que va a tener colación. Si ustedes van a entrar al internet van a encontrar miles de opiniones, pero lo cierto es, desde mi punto de vista, humilde posición, es un homicidio culposo. Esa es mi posición. Al respecto, tenemos en la casación 2579-2022 Piura, la Sala Penal de la Corte Suprema en el 9 de febrero del año 2024, en los hechos, Héctor Iván Chero, ex militar con casi 2 años de instrucción en el ejército, se puso de pie frente a su amigo Cristian Chunga Tábara, sentado en un parque, y disparó una carabina de aire comprimido que previamente había cargado, a solo 27 centímetros del rostro del agraviado. El proyectil impactó en el ojo izquierdo de la víctima y causó su muerte por traumatismo cráneoencéfalico grave. Defensa alegó: fue un acto negligente, homicidio culposo, artículo 111. No tuvo intención de matar a su amigo. Pidió a la Corte Suprema emitir doctrina jurisprudencial sobre la calificación. Es importante, ¿eh? Estamos hablando, mira, de un caso más complicado, de un caso muy complicado. Y la Corte Suprema, ¿qué resolvió? Recurso infundado. Se cobró condena de homicidio simple, a título de dolo eventual. ¿Y cuál fue la ratio decidente de la Corte Suprema? En la ratio decidente es instrucción militar de casi 2 años. Sabía que maniobrar el arma cargada a 27 tiros causaría la muerte. Importante. La carabina de aire era monotiro y no podía dispararse accidentalmente. Requería procedimientos de deliberación. Versión del acusado: se me disparó, desmentida por pericia balística y testigos. Sabía que el resultado podía suceder, pero no le importó y prosiguió. Dolo eventual. Importante, ¿eh? Sabía que el resultado podía suceder, pero no le importó y prosiguió. Dolo eventual. No es accidental, causal, ni exceso de confianza en sí mismo. No califica como culpa consciente. Ahí está. Un ejemplo bien claro y bien bonito de un tema de dolo eventual. Otro caso. El caso Ivo Dutra, Lima, el expediente 18707-2011, 6 de agosto 2011, Avenida Faustino Sánchez Carrión, Weimer Guamán Sánchez, conductor de bus de la empresa Orión Urbanus, cruzó la intersección con el semáforo en luz roja sin detenerse. Impactó frontalmente a Ivo Joan Dutra Camargo, fotógrafo de 25 años, en el crucero peatonal, y lo arrastró a más de 10 metros sin frenar. La víctima falleció 6 días después. El conductor tenía un récord de 13 papeletas, 4 muy graves, 6 graves, 3 leves. Razonamiento del juzgado. Conducía con semáforo en rojo, lo sabía y continuó. Testigo Angélica Lamonte: el semáforo de la vía del bus estaba con rojo cuando escuché el frenado y el golpe. El conductor vio a peatones esperando cruzar a 10 metros de distancia antes del impacto. 13 papeletas previas, patrón de desprecio sistemático por las normas de tránsito. Fallo: homicidio simple por dolo eventual, artículo 106 del Código Penal, 10 años de pena efectiva.
En el fundamento de formas 17 está el ratio decidente. El acusado Weber Guamán Sánchez se presentó el resultado típico de muerte y que a pesar de ello, dentro de su probabilidad, asumió el riesgo probable y adoptó la continuación de su accionar. 28º. En este caso, la Sala Superior confirmó la condena por homicidio simple doble eventual, redujo de 10 años hacia 13 años, aumentó la reparación civil a 150,000 y la empresa Orion asumió la solidaria por contratar al conductor pese a sus papeletas. Otro ejemplo muy pulcro de dolo eventual. Conclusiones. En las conclusiones tenemos que ser muy importantes. La diferencia es fundamental. El dolo eventual y la culpa consciente comparten la representación del riesgo, pero difieren en la aceptación del resultado. Este elemento define penas de 8 a 35 años de diferencia. No hay una fórmula mágica. Todas las teorías delimitadoras terminan entre las teorías de la voluntad y la representación. El análisis es siempre contextual, no automático. Por eso dice que el dolo en un juicio de imputación normativa no la simple condición psicológica de un estado mental. El análisis debe ser ex ante, no es ex después. Una calificación correcta evita tanto a la impunidad como el exceso punitivo. Al aspecto Jim Bernard dice, sin dogmática la punición es cuestión de lotería. Entonces, es importante, distinguidos colegas, determinar y conocer cuándo estamos ante un dolo eventual y cuándo estamos ante una culpa consciente. Es fundamental que los casos que traje a colación sean parte del análisis dogmático para poder nosotros determinar en qué momento nos encontramos ante un dolo eventual y en qué caso nos encontramos ante una culpa consciente. El tema de Adrián Viar sirve de reflexión para traer a debatir hoy en día y poder saber distinguir claramente las estructuras del delito. Y yo siempre, cuando dicté clases en la privada, hace muchos años, a mis alumnos les decía, ustedes tienen que saber de memoria el no debí gracia parpe, en la memotecnia del no debí gracia parpe, porque ahí está para que ustedes puedan, cualquier tipo penal, artículo 106, homicidio simple, artículo 108, homicidio calificado, artículo 202, usurpación, artículo 386, colusión simple, artículo 427, falsión de documentos. Artículo, otro tipo penal, el 207, el más clásico en Huánuco. Tráfico de drogas. El 206, el tipo base. Artículo 170, violación sexual tipo base. Tienen que saber distinguir el tema de la estructura del delito, el tipo objetivo y el tipo subjetivo. Y hoy en día el tipo subjetivo prácticamente nos hemos olvidado, porque muchas veces en las carpetas fiscales, los fiscales, algunos, no todos, o por la rapidez, por la inmediatez, no sé qué, no tipifican bien el tipo penal. No existe una imputación necesaria del tipo penal. No hacen un razonamiento jurídico ponderado del aspecto subjetivo. La tipología subjetiva no siempre lo analizan. Y nosotros, abogados, tenemos que presentar lo que se llama, ya muy comúnmente, nuestra imputación necesaria. Que nos delimite cuál es el tipo penal. ¿Por qué me estás investigando por banda criminal? ¿Por qué me estás investigando por acción criminal? ¿En base a qué? ¿Cuáles son tus fundamentos? Y hoy en día han entrado prácticamente por la puerta trasera
el famoso delito de lavado de activos. Hoy en día, si todos nos encuentran con un tema ya que no responde tributariamente, lavado de activos. ¿Qué estamos buscando? Satanizar al derecho penal. Buscar como última, no como última ratio, no, sino como primera ratio al derecho penal. El tema del dolo eventual, la culpa consciente, lo estamos desnudando, lo estamos analizando a nuestro criterio. Y cualquier conducta antijurídica que puede ser un tema de lesiones culposas, homicidio culposo, relacionado al tema culpable, lo vamos a convertir en doloso porque simplemente estamos haciendo que el derecho penal se convierta en una instrumentalización normativista y lo estamos normalizando. Y eso es muy grave. Eso es muy grave. Porque con la condena a nuestro amigo Pedro Castillo hemos prácticamente destruido el tipo penal de rebelión, sedición, hemos destruido. Y las críticas que nos hacen del extranjero, las críticas de los argentinos, chilenos, nos critican, oye, los peruanos que tienen, o sea, estudian tantos años, derecho, 6 años, y al final llega a la Corte Suprema y lo hace lo que quiera. ¿Cierto? Y el día de ayer, el doctor Chávez Tamaris ha inaplicado un delito que la Constitución la ha declarado constitucional, el tema de lesa humanidad. Es un tema de debate. Reflexión final. Nosotros, como operadores del derecho, no somos perfectos. Y siempre yo voy a recordar al gran profesor Juan Fernández de Carrasquilla, el colombiano, que tuve esa dicha de conocerle, con el que hemos compartido escenario académico y me ha dado mucha sapiencia, que fue juez muchos años, 35 años. Me dijo, el derecho penal no es la última bastión, o sea, el derecho penal no es la que va a dar la solución, que ya para ambas lo podemos cadena perpetua y te mandamos a la cárcel y con esa solución. No, eso no es la solución. La solución está en nosotros mismos, en ser responsables, en la familia, en el hogar, en saber estudiar el derecho penal y enseñar a los demás, explicarlos a los demás, decirlos a todas las personas de a pie que esto no es correcto, que no hagas ello. Actúa conforme a la ley, con la norma, con los valores, con los principios. Y finalmente, debo decir que el caso Adrián Viar ha reabierto los libros de los anaqueles que no están muchas veces en el internet, los famosos libros de Maurach, de Cobo del Rosal, del propio Jiménez de Azúa, del padre que es hoy en día abandonado, casi no leemos el libro ya, a Bramón Arias, nos hemos olvidado de Bramón Arias, de padre Peña Cabrera, y así hoy en día hemos comenzado a buscar, hoy el dolo y la culpa consciente, y a veces nos hemos olvidado, y es fundamental para poder distinguir cuánto estamos ante un homicidio culposo y cuándo estamos ante un homicidio simple, cuándo estamos ante un homicidio calificado y cuándo estamos ante un homicidio simple, cuándo estamos ante un dolo directo, un dolo eventual, en qué casos. Ese sería de mi parte, muchas gracias, espero que me hayan escuchado, gracias.